hace mucho que no os veo, perdóname por la parte que me toca, y eso que me habéis pedido vídeo, me habéis dado mucho apoyo, hemos subido muchísimo los suscriptores y me sabe muy mal. Me habéis comentado algunos que a ver si podía subir un vídeo en el que daba algunos consejos sobre cómo conducir con lluvia, una custom. Y bueno, qué mejor día que hoy, que tenemos el pavimento mojado, de hecho no llega a llover, pero está chispeando un poquito, para sacar un vídeo y comentaros un poco algunos consejos que he aprendido yo de manera casi cayéndome algunas veces, y a ver si os sirve. Vamos a ir con los consejos para conducir en mojado una custom. Para el primer consejo nos va a venir de perlas lo que tenemos aquí a continuación. Estamos en la Universidad de Valencia y esto de aquí es algo de lo que está llena nuestra preciosa ciudad, una rotonda llena de agujeros, charcos y de todo. Si ha llovido o está lloviendo, tened muchísimo cuidado con las rotondas. Estas resbalan una barbaridad y es facilísimo que os vayáis al suelo. Así que, primer consejo, cuidado con las rotondas. Segundo consejo, estoy que lo tiro. Tener muchísimo cuidado si vais a frenar sobre paso de peatones o cualquier cosa que tenga pintada el suelo de el material este blanco que vemos aquí. Si intentáis frenar encima de lo blanco mojado, os vais a ir al suelo. Siempre intentar esquivarlo y frenad por la parte que no tenga esa pintura, si puede ser, y si no, hacerlo con muchísimo cuidado, ya que, como os comento, es súper fácil de caerse. El tercero, si vivís en un lugar que tenga vías de tren, muchísimo cuidado. Tanto la vía de tren como la pintura es amarilla, también resbala una barbaridad y os podéis ir al suelo con muchísima facilidad. Siempre dicen que hay dos clases de motorista, el que ya se ha caído y el que aún no se ha caído, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar mantenernos siempre en el primer grupo. Bueno, seguimos. Cuarto consejo, no lo sé, he perdido la cuenta. Vamos a hacer con que sea el cuarto consejo. Si el pavimento está mojado y tenéis que frenar, hacedlo con muchísima antelación y sin hacer ningún tipo de movimiento brusco, ni de tumbarse ni de frenar con demasiada fuerza. Las custom son motos muy pesadas y que por lo general no suelen frenar demasiado bien, así que hay que tener especial cuidado con esto. Y el siguiente consejo tiene que ver con esto, y es algo que deberíamos hacer en general, no solo cuando llueve o cuando el suelo está mojado, pero especialmente si es el caso. Tenemos que controlar muy bien presión de los neumáticos, estado de los neumáticos, así como el de las pastillas de freno, líquido de freno. En general, llevar un mantenimiento adecuado del sistema de frenado de la moto, ya que si tenemos unas pastillas que no están en condición o unos neumáticos que no están ya demasiado bien, en mojado lo podemos notar mucho antes que en seco, lo cual me recuerda a una discusión típica que siempre se suele tener entre los amantes de la moto. ¿Cuál es el mejor sistema de tracción de una moto? ¿La cadena, la correa o el cardán? Pues bueno, no voy a entrar en el tema, pero sí os voy a decir una cosa. Si vosotros tenéis una moto que funcione por cardán y el suelo está mojado, tener muchísimo cuidado con las reducciones y también a la hora de acelerar. Otro pequeño consejillo: cuidado en el tráfico en días de lluvia, también por la noche. Bueno, en general tened cuidado siempre, porque hay muchos coches que no os ven porque bien estáis en su punto ciego, bien porque ni siquiera miran, y os pueden arrollar muy fácilmente. Esta misma semana infelizmente he tenido un par de percances, aunque no he llegado a irme al suelo, pero hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado por nosotros y por ellos. Vaya día más bonito, qué maravilla Valencia. Pues creo que esto va a ser todo. Este es un vídeo cortito, pero estoy preparando la segunda temporada de los vídeos, y este vídeo es donde tenéis que ponerme ideas o propuestas para grabaciones o vídeos o ideas para los vídeos, lo que os dé la gana. Y si me molan y las veo que pueden estar guays, pues intentaré hacerlo. Otra vez, muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal. Espero que os guste el vídeo y nos vemos a la próxima.
Espero no estar grabando todo el rato demasiado bajo o demasiado alto o algo.